Debido al aumento de la intensidad de los desastres naturales como consecuencia de los efectos del cambio climático, cada vez son más frecuentes los movimientos migratorios por este fenómeno. Sobre este tema, la Organización Internacional para las Migraciones celebra a partir de este martes un taller donde se analizarán las capacidades normativas, de investigación y técnicas que serán necesarias para el manejo de la movilidad humana causada por la degradación del medio ambiente. El cambio climático no es un asunto meramente ambiental, sino que está estrechamente vinculado a los proyectos de desarrollo, señala Luis Alfonso de Alba, representante especial para el cambio climático del Gobierno de México. Ese vínculo con el tema migración es doble, debido a que los desastres naturales, cada vez más intensos, obligan a las poblaciones a desplazarse, agrega el embajador mexicano que participa del encuentro. Yo creo que muy importante desarrollar una agenda con esa visión más amplia, abandonar algunos debates que no eran, yo creo que bastante infructuosos, como el uso del término del refugiado ambiental o ese tipo de simplificaciones, y ubicar en un contexto de migración que en muchos casos es forzada por distintas causas, cuáles de esas causas están directamente vinculadas a cuestiones ambientales, cuáles están directamente vinculadas a cambio climático y qué tipo de medidas concretas son las que nos pueden permitir prevenir esos desplazamientos cuando ello sea conveniente, o al revés, adelantarse a algunos movimientos o desplazamientos de personas para evitar que estos se conviertan en desplazamientos forzosos cuando luego se producen calamidades o desastres. ¿Qué medidas deberían tomar los países emisores y los receptores de este tipo de migración? La primera de las medidas que hay que tomar es hacer un buen inventario de estas zonas vulnerables. A veces se trata de laderas de cerros o los bordes de los ríos, partes bajas de las ciudades que pueden ser objeto de inundaciones. En otros casos se trata de áreas de cultivo donde se están perdiendo la lluvia y por lo tanto cada vez se vuelven menos productivas, y hay que ir buscando ubicar a las personas que viven en esas zonas o de peligro o que están sufriendo efectos derivados del cambio climático negativos para la producción hacia zonas más seguras o más productivas. En los países de destino, yo creo que lo que hay que hacer es fundamentalmente reconocer la aportación de los trabajadores migratorios y sobre todo con una visión de apoyo hacia su reintegración para el uso de nuevas tecnologías, para que podamos tanto los migrantes como los empresarios, los trabajadores locales, hacer esta transición hacia una economía más verde, una economía que apueste a tecnologías, lo mismo la solar, la eólica, porque hay que reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Se podría afirmar que las migraciones debido al cambio climático ya han comenzado? Sin duda. Yo creo que hay muchos fenómenos migratorios, hay números, inclusive ya estimaciones de qué tantos desplazamientos de los que se han realizado en los últimos años se deben a cambio climático. No hay todavía una uniformidad en esas cifras, pero se habla ciertamente de varios millones. Cuando hablamos de desplazamientos de personas o migraciones que se producen por efectos climáticos, tenemos que hacer la distinción, que no siempre es fácil, entre los de desplazamientos producidos por un desastre natural provocado directa o indirectamente por el hombre, y cuando no es así. Los casos, por ejemplo, de elevación de los niveles del agua en las zonas costeras está claramente vinculado al cambio climático, no así necesariamente los terremotos, para darle un ejemplo. Después de las catástrofes, ¿las poblaciones vuelven al mismo lugar o en general ya emigran y no retornan? Yo creo que depende mucho de cada caso. Lo que justamente tendríamos que hacer con este ejercicio de análisis y de cuantificación de movimientos y sobre todo de vinculado al estudio de vulnerabilidad de las regiones es ver en qué casos se trata de desplazamientos temporales y aquellos que ya no van a tener retorno. Cuando estamos hablando de zonas áridas, pues evidentemente no hay opción de un retorno o por elevación del nivel del agua, y eso presenta retos de más largo plazo. ¿Qué resultado se espera de este taller, embajador? Este taller arranca después de ya varios años de trabajo de la OIM, pero en un contexto, yo diría, nuevo, particularmente porque se está apoyando en los resultados de las conferencias de Cancún, y en esos acuerdos por primera vez se identifica claramente la vinculación entre cambio climático y migración. A partir de ahí la OIM yo creo que tiene una base bastante más sólida
desde el punto de vista institucional para establecer mecanismos de cooperación. Escuchábamos al embajador Luis Alfonso de Alba, representante especial para el cambio climático del Gobierno de México. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York.